Es increíble, pero me siento muy emocionada y muy agradecida y para mí es el mejor coro del mundo porque testifica de Cristo. Se dice que la música es un idioma universal. En Monterrey, México, Georgina Montemayor Wong está completamente de acuerdo. Durante semanas ha estado sintiendo cada nota. Y en el otro extremo del país, en la ciudad costera de Tijuana, Denise Elorza Ábalos está cantando una melodía parecida. Son himnos semejantes a los que suele entonar el Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo en Salt Lake City, Utah. Aún así, para muchos como Georgina y Denise, el cantar con el coro es algo inimaginable. Y era como un sueño guajiro, como algo que, como, me gustaría algún día cantar ahí, pero sabes que no es posible. Y es imposible porque, sabemos que para pertenecer al coro tienes que vivir en Utah. Sin embargo, este sueño se está convirtiendo en realidad con un nuevo programa piloto que por primera vez da la bienvenida a participantes de todo el mundo a unirse al coro durante la Conferencia General de abril 2023 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Me hace sentir muy agradecida y muy humilde con mi Padre Celestial porque los sueños de una niña chiquita que parecían muy lejanos están haciéndose realidad sin buscarlo. Además de México, los participantes seleccionados representan Brasil, Filipinas, Taiwán, Malasia, Nigeria y Ghana. El coro considera esta iniciativa una progresión natural en representar a la membresía global de la Iglesia. The entire church celebrates Christ. We not only speak his words, but we sing his praises. Our goal now is to reach throughout the world. More than half the membership of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints lives outside the United States. This is a means by which we not only reflect that membership, but it's also a way in which we can bring a sense of belonging. En preparación, los participantes demostraron competencia en teoría musical e inglés, sin mencionar su habilidad vocal durante el proceso de selección. Luego fueron meses de práctica con grabaciones digitales y sesiones virtuales. Para las familias de Denise y Georgina, hay otra razón que las une, pues estas participantes son cuñadas. Fue muy chistoso porque no sabía yo que ella estaba audicionando también. Nos dijeron desde el principio, es confidencial, no lo compartas con nadie, solo con tu esposo. No fue hasta el día de su selección que se llevaron una doble sorpresa. Pero como que tuvieron como la inspiración de continuar y decir, la otra hermana vive en Monterrey, es Georgina Montemayor. Fue como, es mi cuñada. Es que estoy en un mar de llanto. ¿Por qué? Pues porque recibí la llamada del Coro del Tabernáculo y me dicen que tú y yo somos las mexicanas escogidas. Y fue un momento muy especial como familia porque estábamos todos. Soy esposo de Denise y soy hermano de Gina. Yo no canto como ellas, pero me siento muy bendecido por lo que ellas están pasando. Y yo también estoy sintiendo ese mismo, esa influencia, esa dicha, la estoy sintiendo yo también. Desde una temprana edad hasta el día de hoy, la música ha sido una parte importante de la fe de ambas. Georgina descubrió su pasión por la música cuando su papá la llevó a clases de piano, ya que su congregación necesitaba a alguien que tocara los himnos dominicales. El camino de Denise fue parecido. Su testimonio nació al escuchar los himnos de la primaria y cuando al poco tiempo de ser bautizada, conoció al Coro del Tabernáculo en una conferencia general. Y aparece el coro tan majestuoso. Y aunque yo no entendía inglés, podía sentir el espíritu. Me gustó mucho lo que yo sentí. Y yo recuerdo que mi expresión fue voltear a ver al elder como, ¿qué tengo que hacer para cantar ahí? Para algún día cantar ahí. Esta experiencia significa aún más. Cada participante es llamado a ser un embajador de la Iglesia de Jesucristo,
para compartir su buena voluntad y fe a través de la música, algo que podrán llevar consigo de regreso a sus países de origen. Creo que es como algo que te permite tener esperanza de saber que también se puede estar allí y que todos somos parte de una misma iglesia.